Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a terminar el ejemplo que estábamos viendo. Nos haría falta un ejemplo más para el lunes y con eso ya estaríamos listos para el examen de este parcial. Antier habíamos estado viendo el ejemplo para calcular la potencia y las pérdidas de este ventilador. Estábamos calculando lo que era pérdidas por fricción, como he dicho, ya lo habíamos calculado. Teníamos este ejemplo de este ventilador que mueve aire desde este ambiente hasta este ambiente que es el más lejano. Debe de ir dejando también aire en estos dos ambientes, en cada uno con 1000 pies cúbicos. Y este al final, que son 20.000 pies cúbicos, a través de este sistema de ductos, utilizando estas ecuaciones que están aquí, las conversiones. Y habíamos calculado, pues, que son los datos por fricción, el dato de fricción para el ducto de 64 pulgadas era de 0.0216, más el dato de fricción de la siguiente sección, 0.0156, y por último, la última sección de 46. Este nos había dado 0.0528, y la fricción total, pues, 0.09. Entonces, con eso ya tenemos una parte de las pérdidas. Nos haría falta ahora las pérdidas por accesorios. Bueno, los accesorios son lo que son accesorios de ductos, lo que son codos, lo que son reducciones y, bueno, codos y cualquier otro accesorio que tengamos. Y también accesorios que tal vez no son propios del ducto, como lo que son unas rejillas, que estos son accesorios, pues, que mediante catálogo se puede obtener las pérdidas. Normalmente el fabricante ya da esas pérdidas y eso hay que, pues, recurrir a manuales y a catálogos del fabricante para saber cuántas pérdidas nos dan. Bien, para lo que es pérdidas por accesorios, el procedimiento es similar que cuando es bombas. Necesitamos un coeficiente C multiplicado por velocidad entre 4000 al cuadrado. Pero ¿cuál va a ser esta velocidad? Pues esta velocidad va a ser la velocidad del ducto en el cual está instalado ese accesorio. Por ejemplo, este primer accesorio que vamos a ver ahorita es el codo de 64 pulgadas que está en este ducto y que tiene una relación radio-diámetro de 1. Entonces tenemos ese codo, aquí están esos datos. A través de ese codo pues está pasando el mismo flujo que pasa por el ducto, que son 4000 CFM. ¿Cuál es la pérdida por accesorio? Debemos encontrar primero esta velocidad y también el coeficiente C. Entonces vamos a regresar un poco. Voy a regresarme de la presentación al gráfico que teníamos de pérdidas. Si mal no recuerdo, esa era la que son la intersección de las líneas rojas. Teníamos 40.000 CFM y un ducto de 64, 65. 64. ¿Cuál es la velocidad? Entonces nos había hecho falta encontrar ese dato anteriormente. Y ese dato es esta línea descendiente que, si yo lo coloco sobre la intersección, está cerca de 1800, casi sobre 1800. Está como, vamos a ver, la línea anterior, bueno, no sale cuál es donde este es 1800, este es 4000, es como al tanteo, eh, que tendríamos que encontrar esa velocidad. Sí, estaría en 1800, un poquito menos. Este creo que es 1700. Quería buscarlo, pero no, aquí está. No, es 1600 esa línea. Es 1600 la línea anterior y está casi sobre la línea de 1800, un poquito menos. Pudiésemos hablar de 1950. Entonces, en nuestro cálculo,
Este como fue un cálculo del periodo pasado, pues cambia un poco. Aquí sería 1950 en la ecuación. Esa es mi velocidad en este ducto. Y bajé la velocidad que voy a utilizar para la pérdida a través del accesorio. Ahora me hace falta encontrar el coeficiente C. Y para eso ahora nos vamos a ir a las tablas que les compartimos que dice SMAGNA pérdidas en accesorios. Y bueno, el codo que nosotros tenemos es un codo redondo, ángulo de 90 grados y una relación de radio-diámetro igual a 1, que es este valor que está aquí. Es decir, si yo pudiese medir este radio y lo divido entre el diámetro del codo, me va a dar un valor igual a 1. Si eso es así, mi coeficiente C es igual a 0.22 y ese es el valor de C que tenemos por acá. Entonces necesitamos corregir esa respuesta porque estaba con los datos del periodo pasado. Sería 1950 entre 4000 al cuadrado por 0.22. Tiene un valor de 0.052 aproximadamente pulgadas. Columna de agua es la pérdida a través de este codo. Por aquí tenemos pues esa selección del coeficiente C. Bien, ¿qué otro accesorio tenemos? Tenemos otro codo por acá al final. Podríamos ir en orden, pero en este caso el del de ejercicio lo desarrollamos pues encontrando primero todos los codos y después todas las reducciones. Entonces el siguiente codo, el cálculo está aquí. Tenemos nuevamente un codo de 90 grados con la misma relación R sobre D igual a 1, pero ahora está colocado en la sección final de mi sistema. Nuevamente nos hace falta la velocidad y el coeficiente C. ¿Cuál es la velocidad? Regresemos a nuestro gráfico. A nuestro gráfico donde tuvimos los coeficientes. Y ese, si no me equivoco, era las líneas verdes. Velocidad de 46 y un flujo de, creo que será 20.000. Sí, aquí está. Entonces, ahora la línea de velocidad, esa es para la referencia. Estaría más o menos por aquí. Voy a cambiar el color para que esté de acuerdo a la intersección. Está cerca de 1800, este era 1600, exactamente la mitad sería 1700. Digamos, por aquí sería otra línea de 1700 y está entre 1700 y 1800, pudiésemos hablar que estamos en 1750. Bueno, y así lo tenemos aquí. Velocidad de 1750. Coeficiente C es exactamente el mismo, porque esta tabla no hace referencia al valor del diámetro. No importa el diámetro, lo que importa es la división entre este valor R y ese diámetro. Y ambos codos, esa relación es igual a 1. Entonces sigue siendo 0.22 el coeficiente, este 0.22. Y el resultado, como no hemos cambiado nada, pues va a ser 0.0421 pulgadas de columna de agua. Esa sería la pérdida de este segundo codo. Bien, ahí ya tenemos las pérdidas de este codo y de este codo. Nos hace falta esta reducción de acá. Bueno, estas dos reducciones nos hacen falta realmente. Entonces veamos esa parte en la diapositiva. Tenemos primero la reducción de 64,56. Solo para comprobar, necesitamos pasar de 64 a 56. Vamos a considerar eh, el caudal de 30.000. ¿Por qué 30.000? Porque aquí venían 4.000, pero yo ya dejé 10.000 en este ramal. Entonces, a la reducción entra la diferencia. Entran los 40.000 que venían aquí menos 10.000. Por aquí entran 30.000. Bien, por ahí entran 30.000. Luego, la ecuación es la misma, pero ¿cuál va a ser ahora la velocidad? ¿Cuál va a ser la velocidad y cuál va a ser el valor de C? Bien, velocidad, podemos tomar
teníamos un ducto de 64 antes de la reducción, en este punto de acá. Pero justo en la entrada, voy a ampliar un poco más. Aquí por donde viene el cursor ahorita, van 40,000, pero aquí yo dejo 10,000. Quiere decir que en este tramo, aunque el ducto sea 64, pero y aquí la velocidad es, o perdón, el caudal es solo de 30,000, pasa al siguiente lado y entra a un ducto de 56 pulgadas. Pero siguen siendo ahora solo 30,000 CFM. Ahora, ¿cuál de las dos velocidades tomamos? Pudiésemos tomar eh, la más crítica, o es decir, la que me produce mayor pérdida para tener ese respaldo. Entonces yo aquí tengo 30,000 CFM en un ducto de 64. En este punto también tengo 30,000, pero en un ducto más pequeño. Por la ecuación las ecuaciones de mecánica de fluidos, aquí yo voy a tener una velocidad más alta. ¿Por qué? Porque son 30,000 CFM, pero en un ducto más pequeño que 64. Entonces yo voy a utilizar la velocidad que yo tendría en este ducto de acá, de 56 con 30,000 CFM. Entonces hay que irnos a nuestro gráfico, qué velocidad teníamos en un ducto de 56 con 30,000 CFM. Y que casi coincide, aquí extendí un poco, es casi, o si no es que igual, la velocidad que yo tengo en esta sección, 1750. Porque estos son 1800, estos son 1600, exactamente a la mitad son 1700 y estoy todavía a la mitad entre 1700 y 1800, 1750. Entonces, ese sería el valor que yo voy a utilizar en esa reducción. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a utilizar 1750 para esta sección, esta reducción. Voy a colocar por aquí 1750. Bien, pero ahí es la velocidad, me hace falta el coeficiente C, entonces ahora nos vamos a la tabla de accesorios y tenemos que buscar el accesorio que corresponda. Aquí hay bastantes páginas, hay 34 páginas de accesorios, entonces tenemos que buscar el accesorio hasta que encontremos el del reductor. Aquí hay uno parecido, pero si vemos la dirección de las flechas es la dirección del fluido. Y aquí el fluido está entrando por el de menor diámetro y sale por el de mayor diámetro. O sea que este accesorio, en lugar de una reducción, realmente es una ampliación. Mientras que en mi dibujo, lo que yo tengo es flujo que entra por el mayor diámetro y sale por el menor diámetro. O sea, así como está aquí. Entonces, no es esta la tabla. Aunque sea parecido, pero no es esta la tabla. Entonces, tenemos que buscar la siguiente. Bueno, buscar hasta que encontremos el reductor como tiene que ser. Aquí está. Ahora sí, tengo el flujo entrando por el diámetro de mayor dimensión y sale por el diámetro de menor dimensión. Entonces, ahora sí estamos bien. Ahora bien, necesitamos, bueno, hay que ver la tabla. Aquí es un poco diferente. Este valor es un poco diferente, o hemos dicho, la tabla es un poco diferente para encontrar el valor C. Entonces, debemos de identificar qué datos necesito. Uno de ellos, la relación de áreas. Área 1 entre área 2. Si nos vamos a nuestro dibujo, yo tengo, como el anterior, yo tengo que entro por, por el lado que mide 64 pulgadas y sale por el lado que mide 56. Si yo divido, este valor va a ser muy cercano o arriba de 1. Vamos a ver, si yo divido 64 entre 56, estaría en 1.14, aunque esta área es 1.14 veces que la salida. Ahí pues cancelamos esto es al cuadrado. Cancelamos algunos factores, entonces solo me queda la relación de diámetros casi. Entre 56 al cuadrado, 1.3 aproximadamente. Ahora no tengo 1.3 en mi tabla. Tenemos que buscar pues el más cercano. Y el más cercano es 2. Entonces nos quedaríamos en este valor para encontrar el valor de C. Ahora, ¿cuál es el valor del ángulo? En esta parte,
Aquí hay varias relaciones de diámetro y si a mí en el dibujo no me dicen qué ángulo, bueno, aquí sí me lo están diciendo qué ángulo tengo. Tengo estas dos paredes de la reducción, que entre esas dos paredes hay 60 grados. O sea que entre esta pared y esta pared hay 60 grados. Entonces, en eso me voy a ubicar en el PDF, entre 50 y 60. Entonces, teníamos 60 grados. Si ya tuviésemos más de 60 grados, nos vamos al inmediato superior, que sería 90 grados. Entonces, la intersección entre la relación de áreas y el ángulo es 0.06. Entonces, de ahí obtenemos 0.06 como valor de C. Si a mí no me dan este valor, pero por norma o por recomendación de este mismo manual, es que este tipo de reducciones, los ángulos siempre estén entre estas dos columnas. Es la recomendación 1, porque si utilizo un ángulo muy pequeño, esta reducción sería demasiado largo. Y si utilizo un ángulo muy grande, la pérdida es muy grande. Entonces, el manual recomienda que siempre nos mantengamos en estos ángulos entre 40 y 60. Al final sería entre 0.05 y 0.06. Vamos a dejar 0.06 porque aquí sí nos están dando el ángulo. Y esa pérdida tendría 0.012 pulgadas de columna de agua. Esa sería la pérdida de esa reducción. Ahora la siguiente reducción. Vamos a ver la siguiente reducción. Bueno, primero en el dibujo. Tenemos la siguiente reducción que ahora, por aquí vienen 30.000 CFM, pero aquí yo dejo 10.000. Pasan por este lado, pasan 20.000. Por el otro lado también pasa 20.000, pero en una sección más pequeña. Por lo tanto, aquí la velocidad va a ser más alta. Entonces, yo puedo utilizar la velocidad de este ducto para la ecuación. También es una reducción de 56 a 46. Es una relación de áreas aproximadamente. 56 entre 46 grados. Aproximadamente 1.5. Al final, el inmediato superior en la tabla va a ser igual a 2. Entonces, así vamos a encontrar otra vez nuestro coeficiente. Va a ser igual a 0.2, perdón, a 2, porque la relación de área me da aproximadamente 1.5, entonces el inmediato superior es 2. También el ángulo sigue siendo 60, entonces mi coeficiente también va a ser 0.06. La velocidad entre los dos extremos, la que me da mayor velocidad es este valor de acá. Entonces voy a utilizar la velocidad en el ducto de 46 y ese en nuestro gráfico, el ducto de 46, bueno, se intersecta, coincide con las últimas dos secciones, la velocidad. Entonces aquí también sería 1750. Vamos a pasar a la reducción, 1750, tal cual como lo teníamos. Coeficiente también sigue siendo 0.06 porque geométricamente es igual. Y esa pérdida es 0.011. Bueno, ahí tenemos nuestras pérdidas. Necesitamos saber cuáles son las pérdidas totales por accesorios. Entonces, el primer codo, solo para verificar, porque hubo uno que lo cambiamos, da 0.052. Esta era la pérdida por este accesorio. Más la pérdida del segundo codo, que nos daba 0.0421. Ahí estamos bien. Más la pérdida en la primera reducción, 0.012. Más la pérdida en la última reducción, 0.011. Y esto nos da un total de pérdidas por accesorios de 0.1086. 0.1086. Hasta ahorita ya llevamos dos pérdidas calculadas, las por fricción y por accesorios. Pero hay otros accesorios que tal vez no los vamos a encontrar como mediante esa ecuación, sino que son pérdidas ya dadas o pérdidas mediante catálogos de fabricantes, que son estos accesorios de rejilla. Entonces, vemos el enunciado que me dice, considerar que la rejilla de suministro adicional a estas pérdidas agregan 0.1 pulgadas de columna de agua y la rejilla de retorno 0.05. Además,
el aire se suministra a un ambiente presurizado con 0.125 pulgadas. Debemos incluir estos valores en la ecuación diferencial de presión a suministrar por el ventilador. 0.125 pulgadas. Si yo me regreso al dibujo, eso quiere decir que aquí donde estoy descargando está presurizado. Y está presurizado a 0.125 pulgadas de agua. Y esta rejilla agrega una pérdida adicional de 0.1 y esta rejilla agrega una pérdida adicional de 0.05. Entonces, esos valores también hay que tenerlos en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta. Y ahorita lo vamos a encontrar, ahorita lo vamos a utilizar. Bien, ya tenemos calculadas las pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios y las pérdidas adicionales que puedo tener por otros tipos de accesorios. Entonces, la ecuación para pérdida total o la energía total que debe suministrar este ventilador al flujo de aire es igual a la diferencia de presiones entre el punto final, o sea, debo suministrar en este ambiente, menos la presión que yo tenía en el punto inicial. Esto es el equivalente cuando en bombas decimos la presión en el depósito superior menos la presión en el depósito inferior, que normalmente eran depósitos abiertos a la atmósfera. Presión es igual a 0. Más la presión, la pérdida, perdón, por fricción, que esta es la que encontramos ayer, o antier, perdón, más las pérdidas por accesorio que calculamos ahorita, más cualquier otra pérdida que yo tenga en mi red. Bien, presión en el punto final, me dice el ejercicio, que aquí yo debo suministrar en un ambiente presurizado, y ese ambiente tiene 0.125 pulgadas, menos la presión inicial, que sería la presión en este punto. Si no me dicen lo contrario, lo vamos a tomar como un punto a la presión atmosférica, es decir, presión igual a 0. Más las pérdidas por fricción. Entonces nosotros habíamos hecho un ajuste a las pérdidas por fricción y esa pérdida por fricción nos había dado en total 0.09. Entonces tenemos aquí 0.09. Más las pérdidas por accesorios, los codos más las reducciones, y este nos daba 0.1086. Y hasta ahí estamos bien. Más la pérdida de esta rejilla, más la pérdida de esta rejilla. Y eso nos da, bueno, tenemos que corregir el resultado por el ajuste que hicimos en esta pérdida de 0.125 más 0.09 más 0.1086 más 0.1 más 0.05. Y no varía mucho. El resultado es 0.4736. Ese es nuestro resultado para la pérdida total que debe vencer este ventilador. Pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios de ducto, más las pérdidas de cualquier otro tipo de accesorio, más el cambio de presiones entre el punto final y el punto inicial. Y eso es igual a 0.4736 pulgadas de columna de agua. Bien, eso es las pérdidas totales. Pero ahora debo encontrar la potencia que va a consumir este ventilador. Bueno, no consumir, sino que va a recibir del motor. La potencia que debe entregar al fluido. Para eso, pues necesitamos conocer las eficiencias de este. Aquí voy a cambiar a la presentación porque ya no necesito estar regresando a la tabla. Necesito conocer ahora la potencia que va a entregar este ventilador al fluido y la potencia que el eje del ventilador va a recibir del motor. Para eso necesitamos involucrar las eficiencias igual que en las bombas. Eficiencia mecánica, que en este caso es igual a 0.85. Eficiencia volumétrica, que va a ser igual a 1, o sea, 100% eficiente. Y la eficiencia hidráulica, igual a 0.7. Entonces, con estos datos encontrar las potencias. Y como vimos en algún momento, bueno, aquí está la ecuación. La ecuación para potencia es igual al caudal por las pérdidas total que genera el fluido, o se le entrega al fluido, mejor dicho, que debe vencer el ventilador. Y esa pérdida es esta que calculamos aquí, pero la ecuación aplica para medir esta pérdida en pascales. Necesitamos cambiar primero, hacer la conversión.
Y el caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Entonces, antes de aplicar esta ecuación, necesitamos hacer la conversión. Las pérdidas que ya encontramos, que aquí es, eh, bueno, ahí está. Aquí es punto 4736, según lo que cambiamos hace un momento, punto 4736, por esta unidad de conversión. 27.7 pulgadas igual a 6.895 pascales. Esta está en alguna diapositiva. Creo que la colocamos estas unidades de conversión en la diapositiva anterior. Entonces de ahí pueden buscarla o aplicarla directamente. Y eso es igual a punto 4736 por 6.895 entre 27.7. No hay mucha variación en cuanto a los pascales. 117.9. Y el caudal, este sí va a ser el caudal total que maneja el ventilador, que son los 40.000 que pasan por este ducto principal. Son 40.000 CFM. Necesitamos convertirlos a metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico por segundo igual a 2.118.9 pies cúbicos por minuto. Y esto va a ser igual a 18.88. Ahora sí, ya podemos utilizar la ecuación. Caudal 18.88 por la pérdida que vence el ventilador, 118.66 pascales. Bueno, aquí realmente no son puntos, según el ajuste son 117.9, pero no va a variar mucho. Al final ahí tenemos 18.88 metros cúbicos por segundo por 117.9 pascales, igual a 2.225.9 watts. 225.9 watts. Eso es la potencia que recibe el fluido o la potencia que el ventilador le entrega al fluido. Que si queremos hacer la conversión en AHP, tenemos que dividir entre 746. Esa es pues la conversión de watts a HP. Aproximadamente 2.98, aproximado 3 HP. Ahora bien, la potencia de accionamiento, que es la potencia que recibe el eje. El eje lo recibe pues del motor. Y es el mismo concepto que en bombas. Es igual a la potencia que ya encontramos, caudal por pérdida total, entre todas las eficiencias. Es decir, 2.225.9 entre eficiencia volumétrica, que era igual a 1, hidráulica, que era 0.7, y mecánica, que es 0.85. Y eso, 2.225 entre 0.7 y entre 0.85 da 3.741 watts. Esto es la potencia que recibe el eje. Si lo queremos en pascales, o perdón, en HP, entre 746 y esto es igual a 5.01. Esto es en HP la potencia que recibe el eje del motor. Bien, entonces ahí está el cálculo de las potencias. Si yo tuviese, bueno, esa parte no está tal vez en el otro ejercicio. Si yo tuviese la eficiencia del motor, yo podría encontrar la potencia consumida de la red eléctrica. Y sería esta potencia de accionamiento entre la potencia o la eficiencia del motor. Ahí podríamos encontrar la potencia consumida de la red eléctrica. Bien, vamos a dejar para el lunes el otro ejercicio, solo que el otro ejercicio ya incluye ductos cuadrados. Y necesitamos, bueno, incluye ductos cuadrados y ya incluye otro tipo de accesorios que podemos tener en una red de ventiladores. Ya vamos a tener un área de presión negativa, otra área de presión positiva. Vamos a tener más accesorios, filtros. Normalmente los tengo junto con los ventiladores. Y eso lo vamos a hacer el lunes. Creo que entre lunes y martes. Y con eso pues ya estaríamos listos para el examen. Con eso ya estaríamos listos para el examen. Bien, entonces nos quedaríamos por aquí. Si hay alguna consulta,
no, pues continuamos el lunes. No, no hay consulta. Bueno, entonces continuamos el lunes. Está bien, feliz tarde. Igual.